están? Desde la Corte Suprema ubicada en Compañía 1140 les doy la bienvenida a una nueva edición del programa En Palabras Simples del canal del Poder Judicial. Hoy nos acompaña para este programa Juan Carlos Valdivia. Él es director jurídico del Consejo Nacional de la Infancia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por estar hoy acompañándonos. Muy bien, gracias a ti, Francisca, a ti, Sebastián, por invitarme. Gracias, Juan Carlos, por estar acá. Hola, Francisca. Para hablar de un tema que en poco tiempo más ya va a estar generando repercusiones judiciales en nuestro país, que es esta nueva figura legal que se ha creado en el Código Penal y que busca proteger a aquellos que son los más vulnerables. Nos referimos a los niños, niñas y adolescentes y que se llama el maltrato relevante. ¿Lo ha escuchado usted? Bueno, para que se vaya familiarizando, los invito a ver la siguiente cápsula. En mayo del año 2017 se promulgó la Ley 21.013. Esta nueva legislación tipifica el delito de maltrato relevante y aumenta la protección de personas en situación especial como las de tercera edad, discapacitados, niños, niñas o adolescentes. Además, la normativa crea un agravante si el agresor tiene un deber de cuidado o protección especial hacia la persona y crea un registro de inhabilidades por el delito de maltrato. Punto importante, considerando que hasta hoy las sanciones penales solo se aplicaban en los casos en que el maltrato generaba lesiones. Esta ley creó la figura del maltrato corporalmente relevante, sin resultado de lesiones. ¿Qué condena o sanciones recibirán quienes cometan este delito? Bueno, Juan Carlos, lo primero preguntarte acerca de en qué va a cambiar la condición de estos niños, niñas que muchas veces son vulnerados a través de una especie de maltrato, ya sea por aquellos que están encargados de ser sus tutores, sus padres o un profesor. ¿Cómo va a cambiar, creen ustedes, en ese sentido, esa vulneración que sufren los niños? Bueno, aumenta la protección penal en el sentido que hasta el momento solo se penalizaban aquellas conductas de maltrato que producían lesiones. Hoy día, en cambio, estamos hablando de un delito de maltrato que no produce esas lesiones. Por lo mismo, cada vez que se incurra en una conducta de violencia relevante en contra de un niño, aunque no queden estas huellas, va a poder generarse una sanción en contra del autor. Creemos que eso va a generar principalmente un efecto preventivo y esperamos que no sea una ley que tenga que aplicarse, sino que más bien sea una ley que por su sola existencia conmine a la sociedad a eliminar los actos de violencia en contra de niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad o adultos mayores, que son personas especialmente vulnerables. ¿Cómo ven ustedes la realidad en Chile de este tema del maltrato? ¿Ustedes creen que es un problema en estos minutos que efectivamente está calando hondo dentro de nuestra sociedad? Ustedes, como el Consejo Nacional de la Infancia, ¿ven cierto comportamiento de parte de ciudadanos que a sus niños los golpean constantemente? Me imagino que estamos hablando no quizás de un, como se le dice a la ley del coscorrón, que es como que poco menos un correctivo, sino que estamos hablando ya de maltrato sostenido en el tiempo, con, no sé, correas, con, vaya a saber uno, con palos, zapatos, uno como que antiguamente se daba mucho eso en nuestra sociedad igual. Yo tengo un padre, por ejemplo, que tiene 77 años, perdón por mi papá que le dije la edad, pero ellos se crearon en otro Chile en ese sentido, o sea, con padres que eran mucho más distanciados, donde obviamente si es que ellos cometían un error, habían correctivos físicos comúnmente, y eso obviamente también les trae un trauma muy grande, sobre todo cuando son niños. Es una sociedad en que aún permanece la cultura de que la educación, tanto la educación familiar como la educación en ambientes institucionales, se consigue a través de actos de violencia, por mucho que sean actos de violencia mínimos, y que la forma en que un niño debe ser corregido es a través del ejercicio de la fuerza. Nosotros estamos convencidos de que esa cultura tiene que terminar y que es necesario entender que los niños, como cualquier persona, deben crecer, deben educarse, deben ser orientados a través de otros métodos, de métodos que no incluyan la fuerza. Y es muy importante además que esta ley viene a establecer el maltrato relevante, es decir, no cualquier contacto corporal. Nos estamos refiriendo a actos que significan efectivamente violencia, aunque no se trate de una violencia de alta intensidad que deje lesiones. Y además que se puede tratar inclusive
de un acto único, no es necesario que sea sostenido en el tiempo. Hasta el momento en la ley de violencia intrafamiliar existía el maltrato habitual y uno de los problemas que presentaba es que había que probar esa habitualidad. Hoy día, en cambio, este delito permite que un maltrato único sea penado de la manera que corresponde, con penas que son completamente proporcionales. No se trata de penas excesivas para el tipo de conducta. Juan Carlos, dale, Juan Carlos, como bien nos explicaba, esto no es solo para los niños adolescentes, sino personas que se encuentran en una situación especial, ¿verdad? Yéndonos al punto de las condenas, son 3 tipos de condenas, de penas que existen para las personas que cometan este tipo de delitos. ¿Nos podrías explicar cuáles son? A ver, en primer lugar, existen penas que tienen que ver con privación de libertad. Estas penas están graduadas según se trate de un maltrato ejercido por una persona en general, que es una pena más baja, llega hasta los 60 días, que es una pena bastante menor, o se trate de una persona que tiene a su cuidado a la víctima. Si se trata de una persona que tiene a su cuidado a la víctima, esta pena puede subir hasta los 540 días inclusive. Y esta es la situación en que se podría encontrar, por ejemplo, un niño o niña en su jardín infantil, que está al cuidado de las personas que allí trabajan, o un anciano en el hogar de ancianos, que son situaciones que nosotros hemos visto y que han sido particularmente estremecedoras. En cuanto a otras penas que se establecen, la ley también permite que estas personas se incorporen a un registro de inhabilitaciones, de tal modo que no puedan ejercer oficios o trabajar en lugares donde tengan un contacto directo con niños, con niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, dependiendo cuál sea el trabajo que desarrollen. Y esta es una pena particularmente importante porque protege a las personas que podrían ser víctimas de estas personas. Claro, si bien la pena de privación de libertad no es tan alta, esto es algo nuevo que se introduce, que realmente es importante por todo lo que hemos visto en el último tiempo en jardines, en los mismos asilos de ancianos. Y un poderoso disuasivo, porque la primera conducta, la primera vez que una persona sufre una condena por este motivo, la inhabilitación es temporal. En cambio, si se produce una segunda condena, la inhabilitación puede llegar a ser perpetua. Por lo tanto, las personas que tienen este tipo de profesiones u oficios van a tender a no cometer estos delitos. Es lo que nosotros esperamos al menos. Por último, hay otro tipo de medidas que también se pueden adoptar. Por una parte, tratamientos a los que se puede enviar a las personas para que abandonen sus conductos de violencia, y además también pueden tomarse medidas de protección como prohibición de acercarse a la víctima. Bueno, yo quería retroceder un poquito en la conversación porque tú hablabas de que la ley de la violencia intrafamiliar, siempre se encontraban con el obstáculo de probar que efectivamente hubo un maltrato, por ejemplo, sostenido en el tiempo. ¿Qué certeza tenemos nosotros que en esta ley no nos vamos a encontrar con el mismo obstáculo de quizás tener que comprobar y hasta qué punto? Porque uno dice, bueno, maltrato relevante. Pero el maltrato relevante es una cosa igual bastante subjetiva, que una persona de repente, unos pueden creer que algo es relevante y otras personas pueden creer que no. Entonces, ¿cómo está establecido para poder de alguna manera fijar eso, qué es lo que es maltrato relevante y cómo se puede comprobar también? La ley penal tiene que contener descripciones claras de las conductas que van a ser sancionadas, no cabe duda. Sin embargo, eso no significa que no haya un espacio para que sean los jueces quienes a través de sus fallos determinen aquellos términos de la ley que están ofrecidos para la interpretación. En este caso, por ejemplo, la relevancia de un maltrato va a depender de las circunstancias del hecho y el juez tendrá que aquilatarlas de acuerdo a lo que encuentre en esa situación. ¿Tú nos podrías poner un ejemplo como de qué sería un maltrato relevante y qué no, por ejemplo? A ver, yo creo que en un momento un empujón de tipo jocoso, un intento de bromas con un niño, no tiene ninguna relevancia, es un contacto corporal que no busca causar ningún tipo de sufrimiento. Ahora, un golpe en el estómago a un niño que lo deja sin aliento, pero sin embargo no le provoca ninguna lesión porque no queda ninguna huella visible, es un maltrato relevante. Pero si no hay ningún registro de eso, ¿qué es lo que va a valer? Va a valer el testimonio del niño. Esa es una condición común a todos los delitos
En todos ellos es necesario que el juez aquilate un conjunto de pruebas. Rara vez el delito tiene una única prueba irrefutable. Son importantes en este caso los testimonios. A veces hay imágenes grabadas. En las calles tenemos cámaras que han registrado, por ejemplo, robos por sorpresa. También podrían registrar un maltrato relevante. Claro, pero quería ir a un tema, por ejemplo, en específico, en las leyes laborales, cuando una persona está sufriendo acoso laboral, él con su propio testimonio ya la justicia le da una relevancia distinta a, por ejemplo, fuera un testimonio quizás en una causa de término de un matrimonio, en ese caso. O sea, va a existir esta figura de que el testimonio del niño, por ejemplo, tenga una importancia, un valor jurídico más importante en comparación en este tipo de juicios donde obviamente va a ser mucho más difícil conseguir pruebas tangibles. El testimonio del niño es tan importante como el testimonio de todas las víctimas de cualquier delito. Desde ese punto de vista, el testimonio del niño se tiene que contrastar con la declaración de la persona acusada, se tiene que contrastar con los demás medios de prueba que existan, los testimonios de parte de personas que hayan presenciado el hecho. Los jueces tendrán que ir aplicando todos los medios de prueba que existen. Pero se va a presumir que ellos tienen la razón, porque por ejemplo, para volver con el tema del acoso laboral, cuando una persona dice que está sufriendo acoso laboral, la persona, el jefe, digamos, él tiene que comprobar de que no existe un acoso laboral. ¿Acá se va a dar esa misma dinámica? No, en la responsabilidad penal nunca se presume. Siempre es necesario que se pruebe que ocurrieron los hechos y que el acusado tuvo en ellos la participación que se le imputa. Perfecto, Juan Carlos, te quería agradecer por hoy haber estado en nuestro programa En Palabras Simples conversando de este tema tan importante, ¿cierto? Muchas gracias. Y a ustedes los quiero dejar invitados a que revisen todas las plataformas digitales del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, estén bien.